El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan la física en sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. ¿Qué tal, amigos de Vespucio Radio? Acá en la dirección correcta, www.vespucioonline. Estamos en un nuevo episodio de Física en Sintonía. Como siempre, nos acompañan nuestros grandes amigos y tremendos científicos brillantes de nuestro país, los señores Sergio Davis y Yasmín Navarrete. Y además hoy día también tenemos un invitado muy especial, investigador interdisciplinario con formación en Física y Matemáticas de la Universidad de Chile, con 8 años de experiencia. Ha trabajado en física cuántica, química analítica, biología evolutiva, ecología teórica, además también de impartir cursos de física, desarrollar proyectos de sostenibilidad y educación comunitaria. Más de 15 años de experiencia en física analítica experimental, aplicando modelamiento estadístico e implementando tecnología de automatización en la industria. Director de SACS SPA, también liderando proyectos científicos y de control de procesos, también participando en distintos proyectos como formando parte del directorio de la Fundación Reparemos. Estamos con el señor Pedro Maldonado Lang. Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias por estar acá en Física en Gracias por la Sintonía. invitación. No, gracias a ti por venir. Y bueno, y Hola, Yasmín, Pedro, Sergio, ¿cómo bienvenido. están ustedes? Bien, gracias. Bien, gracias. Hola Sergio, hola Yasmín, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por la Bien. invitación también. Bueno, sí, algo que hablábamos fuera de cámara, así como ya antes de entrar en materia más dura, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es la importancia de la educación comunitaria, de esto de impartir los conocimientos aprendidos a través de la ciencia, llevándolo a un territorio que ya más práctico no podría ser, podríamos decirlo? Bueno, yo quería justamente hacer un comentario cuando lo estábamos hablando, que cuando yo hice mi tesis de magíster, una de las cosas que, bueno, mi tutor era Víctor Muñoz, que es un profesor ahí de la universidad que Yasmín y Sergio conocen. Lo conocemos. Y él siempre comentaba que en realidad lo que uno tiene que hacer es tratar de bajar lo que más pueda uno el conocimiento para que pueda ser entendible por cualquier persona. Ese es el ejercicio. En el momento de hacer ciencia, la idea es tratar de que todo el mundo lo pueda entender. De hecho, creo que hay una frase célebre de Einstein también que decía eso, ¿no? De que uno no manejaba bien una materia si es que no era capaz de explicársela a la abuelita. Algo así era, ¿no? Claro. Sí. Sí. Entonces sí, claro, es importante eso, creo yo, sobre todo para el campo de divulgación, que creo que a Jazz, por ejemplo, le gusta mucho, ¿no? Sí, el tema de divulgación se tiene que usar como varios recursos didácticos para poder acercar la ciencia a la gente que no está involucrada en el tema. Entonces muchas veces se usan metáforas, ganchos para que las personas se entusiasmen con lo que uno va a comunicar. Todo eso se hace en términos de divulgación, para que la ciencia salga de los laboratorios y la gente también tenga una opinión al respecto con conocimiento concreto de lo que se está hablando. Sí, al menos el espíritu es transferir la idea general a grandes rasgos, porque siempre hay detalles que a uno le tomó muchos años para formarse, para poder entender. Entonces es muy difícil pretender que uno va a poder transmitir todo el detalle, el problema completo desde principio a fin, sino que tiene que al menos quedar una idea general y se entiende que el resto uno podría seguirlo si se metiera más en el detalle, pero al menos la idea. Y para eso uno siempre tiene que simplificar un poco las cosas. Y eso yo encuentro que a veces es un poquito complicado para uno, porque tiene que transar. Voy a darle una versión no perfecta de la situación, pero algo para poder transmitirla. Porque si la explicáramos en el detalle como nosotros la creemos, hay muchos detalles que no tendría tiempo de explicárselo a la persona. Tendría que formarse por mucho tiempo. Entonces hay que dar una aproximación, pero que una aproximación que sea suficientemente buena, para que nos convenza a nosotros también. Sí, de hecho. Pero bueno,
No sé, a ver, disculpen, un poco ¿Te nervioso. resuena como eso también? O sea, sí, claramente. Igual a veces sucede que, claro, dada la complejidad de alguna, Ujú. sobre todo en el aspecto de conceptos y abstracciones, ¿no? Las abstracciones matemáticas requieren de digerir mucho tiempo, ¿no? El lenguaje utilizado y la abstracción de los conceptos, ¿no? Sí. Recuerdo también una frase que decía Nicolás Yuc, como que también me resuena harto, que es un profesor de matemática en la universidad, que decía, estas cosas del cálculo y todas esas cosas son, o sea, es materia dura que llevó muchos años, digamos, gente digerirla, ¿no? Y trabajarle y todo. Y decía, me acuerdo de este comentario, es como que la gente la tomó, la masticó, la rumió para que quedara como una papilla y así como un niño como tú pueda digerirla Claro, simplemente. sí, sí, sí. Es un poquito choqueante escucharlo así, pero Claro. efectivamente sí. Uno da una versión ya digerida, claro. Claro. O sea, y en general pasa, es como el típico dicho que uno dice, ¿no? Que uno se para sobre hombres de gigante, ¿no? Exacto. Sí, aparte también como dar una visión intuitiva, porque de ahí se parte el pensamiento más técnico, teniendo esa intuición con lo que sea en física, en matemáticas, es súper importante. También el hecho de que la persona se sienta involucrada en lo que uno le está comunicando, porque si lo siente dentro de su vida cotidiana o se ve identificado con las palabras que uno utiliza en el ámbito de divulgación, también se hace más fácil y digerible. Y esa es la idea, que la ciencia, todos podamos opinar de ciencia con un cierto conocimiento basal. Por eso es tan importante la divulgación. Y creo que lo mencioné la otra vez, cuando la ciencia se separa de la sociedad puede ser un poco catastrófica, porque avanza a pasos agigantados y la gente no sabe lo que está pasando y de pronto son cosas que no tienen que ver como con el servicio a la sociedad, porque la ciencia para mí se debe a la sociedad, no, debería ser en esa dirección, pienso. Claro, ahí Sí. también, no sé, disculpen que me meta, ahí también hay un tema, cuando dices que la ciencia debiera avanzar a un ritmo, pero por ejemplo, no sé la ciencia necesariamente, pero sí vemos en el último tiempo que la tecnología avanza a una velocidad que es brutal, por ejemplo, respecto de la misma sociedad y también y sobre todo en el caso de la legislación. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el tipo de contenido que se comparte, la forma en la que las personas interactúan, lo que también, así como tiene cosas positivas, así también tiene cosas como por ejemplo el aumento del bullying, del ciberacoso, del ghosting, etcétera, de varios fenómenos que antes no se hablaban y que y por ejemplo en el caso del bullying que no necesariamente antes no existieran, sino que ahora básicamente existen más registros y claro, o sea, ya no es que no, de repente en el año 2006 a un cabrón en un colegio se le ocurrió pegarle una patada a otro, no, si esa cuestión viene desde que existe desde que existe el colegio, entonces la diferencia era que claro, ahora lo podemos ver en video, podemos verlo en vivo y en directo, entonces también ese tipo de avances, ¿cómo logra la ciencia también ponerse en sintonía con el resto del ecosistema para poder ir avanzando sin precisamente generar ese desbalance? Pues, ahí yo quería hacer un comentario, porque creo que esto una vez lo conversamos, creo que es un par de días atrás con Jasmine, que nos juntamos a tomar un café o una cerveza, no recuerdo. Pero es importante, y por eso está tan en boga esto del enfoque interdisciplinar respecto a cómo se aborda la ciencia, ¿no? Porque justamente es importante considerar todas las aristas respecto a un descubrimiento científico, dado que hay una cierta incerteza en las repercusiones que podría tener tal descubrimiento científico, ¿no? O sea, y eso se ha visto, ¿no? O sea, no sé si viste Oppenheimer, un clásico. Hay un libro bien entretenido que se llama Un verdor terrible, ¿ya? Que explica justamente todas las consecuencias que conllevó ciertos descubrimientos científicos que tuvieron un impacto a nivel social muy preponderante, sobre todo en contextos de guerra o donde murieron muchas personas producto de los descubrimientos, ¿no? Entonces, de hecho,
por eso está tan en boga, vuelvo a repetir, la interdisciplina, porque toma en consideración las distintas aristas, como el impacto social, hacia dónde va a dirigir el conocimiento. Por eso también están tanto los comités de ética enfocados tanto en estudios sociológicos como también biológicos, ¿no? Para ver cuáles podrían ser las posibles implicancias del el estudio que se está realizando. Y creo que hace un tiempo atrás yo me acuerdo que trabajaba con un profesor que es ecólogo, se llama Rodrigo Ramos, y él en un momento me comentó que el Ministerio de Educación, porque él estaba metido en un comité educativo junto con Pablo Raceto, no sé si te acordáis. Sí, sí. Y ellos dos estaban metidos en este comité de educación del ministerio donde estaban tratando de cambiar los últimos 2 años del colegio, recuerdo, me comentaban, a tratar de volcar el final de tu enseñanza media a una especie como de tesilla, que en el fondo uno, en vez de terminar cada ramo, dirigiera como un proyecto. Y la idea de dirigir un proyecto o algo que tú quisieses descubrir involucraba esta cosa de mezclar las distintas como aristas del conocimiento para tener algo como más acabado, más englobado en una situación. Claro. Sí. Sí, yo creo que es súper importante eso. O sea, darle un enfoque no solamente desde una perspectiva, porque para uno ver un objeto necesita varias perspectivas para entenderlo bien. Entonces es importante también el hecho de que la gente ya desde la enseñanza media aprenda a tener pensamiento crítico y a investigar, porque eso es lo que uno hace en cualquier tipo de carrera, tiene que informarse, leer, conocer un poco más y así ir avanzando cada uno sus proyectos de vida que quieran realizar, porque finalmente eso, tomar un tema y verlo desde distintos puntos de vista y profundizar en aquello. Exacto, y sobre todo en física, que al menos tradicionalmente se nos ha formado como esto es ciencia exacta y es muy separado de todo lo otro, y uno se enfoca entonces en resolver el problema y en los detalles del problema, pero deja de lado la parte que tiene que ver con las conexiones con la sociedad, porque eso es humanismo y es raro, desconectado de la física. Esa es como la visión que se nos transmitía. Pero ahora es cada vez interdisciplinar y entonces ahora hay que volver atrás. Como que todo esto que le enseñamos que eran disciplinas separadas, ahora tiene que tomarlas como juntas y considerar desde un comienzo que hay filosofía involucrada, que hay ética, que hay sociología, en las ideas que uno empieza a pensar, no solo en la física pura o en la química o en la matemática en abstracto, no existen en el vacío, sino que es algo más. Es de la sociedad, como dice Yambi, es propiedad de la sociedad. Sí, sí. Claro, como decía ella, tiene que ser evocado al servicio a la sociedad. Claro. Uh-huh. Sí, pues claro, es fácil desconectarse de eso porque nuestra formación requiere atención al detalle, entonces uno se enfoca en el problema y pierde la vista de todo lo otro. Sí. Pero claro, a lo mejor debería haber este enfoque como más... Bueno, la Chile se hace un poco con estos ramos de formación general, cursos de formación general creo que se llaman, ¿no? Entonces ahí como que uno puede llegar a tener estas otras perspectivas y bueno, siempre hay gente que le gusta curiosidad y tiene como estos incentivos propios de tratar de enriquecer como el conocimiento. Uh-huh. Pero yo pienso a veces que deberían ser parte de la malla de cualquier científico, al menos la ética, ¿no? O sea, sí. Tener un curso de ética como para poder entender lo que podría repercutir, ¿no? Y un poco también lo que se ve ahora, ¿no? Por ejemplo, me llaman estos gigantes tecnológicos, me llaman la atención estos gigantes tecnológicos que están en esta carrera de las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, y que también hay una masa crítica bien fuerte respecto a estos avances tecnológicos, sobre todo muchos filósofos y gente como del área de las humanidades, que creen que no es un camino correcto a tomar, ¿no? O sea, que creen que es como un avance tecnológico en desmedro de nuestra integridad, no sé, intelectual en algunos aspectos. Pero claro, que no hay un miramiento posible de las consecuencias que podría tener todo este avance tecnológico y que básicamente se hace más que todo por un afán
de negocio, ¿no? Más que Exacto. un afán de una contribución que podría dar, a pesar de que yo no considero totalmente un desmedro, porque finalmente es una herramienta que nos ayuda pero no se hace como este statement, o más que statement, digamos, esto de parar y decir, oye, ¿hacia dónde nos puede llevar esta tecnología Exacto. antes de implementarla, ¿no? Sí, hay un cierto como conflicto de interés ahí, entre, Claro. claro, entre seguir avanzando con esto y ponerle un freno para parar a pensar las consecuencias, como que nos van para el mismo lado las ideas, Claro. justamente por el afán con que se están llevando, lo que no es algo tan noble como el progreso de la humanidad, aunque se trate de ver así, hay una cosa más inmediata que los mueve. Entonces, claro. Claro, sí. Justamente como dice Sergio y Pedro, tiene que haber, o sea, no avanzar sin límites, sino que Uh-huh. ir con un paso marcado también por el tema ético, que significa el progreso de algunas áreas como la tecnología. Recuerdo que Gastón Sublet decía que podía vivir perfectamente sin tecnología, pero poniendo como en prioridad la sabiduría de las personas más que el conocimiento, porque muchas veces la tecnología también daña el ecosistema, bueno, el calentamiento global, todo esto de los cálculos en computador. Entonces yo creo que en ese sentido uno podría enfocarse, o los científicos podríamos enfocarnos en cómo disminuir ciertos factores que están dañando la ecología y hacerlo más eco-friendly, como se dice. Creo que es súper importante eso, porque una cosa es saber mucho y otra cosa es como cómo aplicarlo, en qué momento, cuándo, cómo y dónde se dicen las cosas para poder avanzar en ese aspecto. Lo de eco-friendly, claro. Sí, bueno, yo ahí igual a veces entro como en una dicotomía, ¿no? Porque está esta cosa de como los avances tecnológicos que nosotros todos usamos a diario, ¿no? Y también todo lo que conlleva la política extractivista para obtener esos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, y sobre todo porque nuestro quehacer en la ciencia utiliza o va mucho todo lo que en preponderancia de la mejora continua de las tecnologías, ¿no? Entonces, claro, a veces uno le genera como esta dicotomía de trabajar en ciencia, a mí en particular, porque yo hago mucha ciencia aplicada, pero claro, de hecho, parte de las directrices, muchas, de Corfo o también de la gente de ANIT, tienen estas cláusulas que tienen que ir en pos de las directrices de la OMS y de la ONU, etcétera, para aplacar el calentamiento global y mejoras de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, igual creo que se está como direccionando finalmente el avance tecnológico hacia allá, o al menos así yo lo veo. Por ejemplo, yo en particular ahora estoy postulando un proyecto que estamos tratando de vincular con el estudio de las propiedades del suelo, ¿no? O sea, queremos determinar a partir del uso de modelamiento estadístico cómo hacer Porque actualmente, ¿qué sucede? En Chile no hay normativas, estamos como súper atrasados, ¿ya? No tenemos normativas en contexto lo ambiental. Hay solamente normativas para el aire y normativas para el agua, ¿ya? Y son como... dejan mucho que desear si tú lo haces lo que se hace afuera, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, para suelos no hay nada, ¿ya? O sea, no sé si se acuerdan cuando llovió en el norte, como en el 2010, 11, cuando quedó... Yo andaba por ahí. Sí, ya. Y básicamente todos los relaves de metales pesados que están llenos de arsénico y plomo se desplomaron, se bajaron por el río Copiapó. Copiapó 2015. Y claro, no hay normativa, o sea, tú no puedes llegar y decir, mira, este suelo está con metales pesados contaminados, multa. No, eso no existe en Chile, ¿ya? Y eso, o sea, estamos hablando años, ¿ya? Entonces,
claro, la idea un poco es tratar de impulsar esto. Eso es el trabajo que estamos haciendo con esta persona. Entonces, que se llama María Fernanda Albornoz, ella es doctora en química ambiental. Entonces, la idea es tratar de armar un proyecto porque yo, como trabajo en el área espectrográfica, ¿ya? Entonces la idea es como diseñar una normativa, porque a nivel internacional existe, o sea, es como, ¿por qué no se ha hecho acá? Y seguramente seguramente estoy recién como en la superficie, porque imagino que deben haber intereses, sobre todo económicos, asociados a las mineras, ¿ya? De seguro, por eso también se frena la legislación. Claro. ¿Ya? Sí. Estamos ahí como tratando de armar esto y ver si nos resulta. O sea, estamos postulando una NIDE, ver cómo nos anda. Pero claro, la idea es armar una plataforma de consulta, o sea, que tú metas tu espectro y te diga la salud visual. Eso es como un poco Correcto, claro, para evitar hacer el análisis puramente de manera química, sino que... Claro, te diga las propiedades orgánicas, inorgánicas, de textura y sobre todo los metales pesados. Perfecto, sí. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes saludar el proyecto Fondesit Sergio Davey, ahí siempre presente con el 1220651 y con uno de los tantos proyectos en los que está ahí inmerso Sergio. Yasmín creo que también, ¿cierto? No me equivoco. Sí, sí, también, perfecto. También recordarles visitar las redes sociales de Vespucio Radio, @Vespucio Radio, en Instagram, en Facebook, en Threads, en TikTok también. Esto no es complicado, en Facebook y en Instagram, también ahí aterrizando estos contenidos también al público. Una breve pausa y ya volvemos. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía, de Vespucio Radio. Bienvenidos, estamos de vuelta en Física en Sintonía, hablando con Pedro Maldonado sobre temas de ciencia, interdisciplina y mucho más. Continuamos con la conversación. Sí, bueno, esto es como harina de otro costal, pero me acordé de la teoría sistémica, sobre todo en el área ecológica, que tiene que ver como con el concepto de autopoiesis. No sé si me imagino que están familiarizados ustedes, pero para que sí, más Yasmín que yo, un poco en sí, general, sí. ¿no? La autopoiesis es un concepto de Maturana, ¿no es cierto? Y de Varela, que postula lo que es como las condiciones necesarias y suficientes para que algo se declare vivo, ¿no? Y tiene que ver como, me recuerdo, o sea, son 3 postulaciones, a lo mejor, y a mí me puede corregir si me equivoco, porque ella maneja también bastante el tema, pero tiene que ver con, una es que hay interacciones que son propias de cualquier sistema, ¿verdad? Que se generan entre ellas mismas y se autoproducen, ¿ya? Eso es como la primera postulación. La segunda es que tiene que tener mecanismos de resiliencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, si alguna de las cosas internas falla, existen mecanismos compensatorios, que en biología se le llama homeostasis también, ¿ya? Y la tercera es que con las mismas interacciones que se producen dentro de este sistema, produzca un contorno que lo diferencie de los demás. Creo que esos son los tres postulados, si no me equivoco. No sé si... Claro. Hay un disco ahora, disculpa que me meto, hay un disco ahí el último disco Mon Laferte se llama Antipoyética. Entonces tenía como la duda de dónde venía el nombre y dije, estará mal escrito Sí. esto. Pero claro, ahora está más claro. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, pues viene de ese concepto de los filósofos y biólogos Maturana y Varela, como la capacidad de regenerarse. Bueno, se ha utilizado en varios temas, en temas de modelamiento matemático, filosofía, sociología, biología. Sí, el estudio de la complejidad. También ha aprendido harto de la idea de autopoiesis. Yo entiendo, de hecho, que autopoiesis es de las pocas ideas que se han impuesto en Chile en el mundo. Ideas chilenas que se han impuesto en la ciencia mundial. Autopoiesis es una de las muy pocas.
Sí, de hecho hay un libro del árbol del conocimiento que está en japonés. Ya. Lo tenía sí. Eugenio Rodríguez, que fue mi profesor de neurociencia en la Católica. Lo tenía en su oficina. O sea, era como una reliquia, sí. O sea, Sí, ahí hablan es de muy todo. potente. O sea, sin ir más lejos, Varela era amigo del Dalai Lama también, ¿no? Sí. Claro. Pero, ¿por qué lo llevaba un poco a contexto? Porque como estamos orientando esto un poco al... Yo creo que por dos cosas, por lo que estábamos hablando, ¿no? Una es porque estábamos hablando en contexto ecológico y aquí la teoría autopoyética toma mucha preponderancia, porque en el fondo una de las cosas que postula es que todas las interacciones hacen que lo que está dentro del sistema se siga manteniendo a sí mismo y prepondera este sentido de automantención, ¿no? O sea, que básicamente los seres vivos tenemos esta cosa de que somos un colectivo y estamos en una complejidad en la cual las interacciones hacen que todos sigamos existiendo, ¿ya? Esa es como por eso esa es como la gran diferencia entre lo que... Y hay hartas, no sé si han escuchado esas tesis de que dicen que el ser humano es como un cáncer, ¿no? Porque tiene esta orientación como Sí, una de la película de Matrix. de fomentar su producción por sobre las producciones que competen al entorno, ¿ya? Es como... Otro día leí como un ensayo que hablaba un poco de eso, ¿ya? Y hay varios ensayos dando vuelta al respecto. Somos demasiado resilientes, tal vez. Hasta la Tierra no nos... Claro, puede ser por demasiado resilientes para la Tierra o Claro. dejar de tener este miramiento como más estructural, ¿no? De entender de que en el mundo hay una codependencia. Claro, como especies no solo nos mantenemos nosotros, sino que tratamos de moldear el mundo para nuestra conveniencia, entonces afectamos mucho, no solo nuestro entorno inmediato. Claro, y volviendo a... Disculpa. Sí quería decir que, claro, somos una de las especies que más ha modificado al planeta. Entonces, por eso es importante saber hacia dónde nos dirigimos como humanidad de una manera íntegra y orgánica, porque si no, cada uno se trabaja por su cuenta, sin conexión, y al final se pierde el horizonte de lo que uno quisiera entender como avance de la humanidad. Claro, y eso era justamente lo segundo que quería decir. Porque lo que quería justamente comentar era que con este afán tan sin entendimiento contexto, digamos, ¿no es cierto? Dirigimos nuestro conocimiento a enfoques, ¿no? Por lo mismo no consideramos tampoco lo que nos rodea y todo en nuestra construcción, ¿no? Y pasa justamente eso, o sea, claro, la individualización está muy asociada a este concepto de extinción también, a nivel biológico. Claro. Entonces, como bien preponderante. Por ejemplo, es interesante que lo evolutivo tenga que ver mucho con eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta, no sé si conocen, ponte tú, la endosimbiosis, por ejemplo, las células eucariontes, que son las células que nos componen nosotros los seres vivos como policelulares, por decirlo de alguna manera, que tenemos muchas células especializadas de distinto tipo, nacen producto de una evolución que es de una contención de una vida inferior, ¿ya? O sea, al parecer lo que pasó acá es que un macrófago, o sea, una célula más grande, se comió una pequeña y en vez de deshacerla y comerse la unidad, la utilizó a ella y empezaron a tener una interacción entre ambas, ¿ya? Y por eso como que se formó esta célula más especializada, ¿no? O sea, pero hay a veces que a la duda si estos pasos evolutivos son como producto del azar, o efectivamente hay una condescendencia organizacional. De hecho, yo antes de trabajar en área aplicada de la física, porque igual llevo hartos años más en el área aplicada,
pero tuve también un tiempo trabajando en la academia, yo creo que como unos 6 años, donde trabajé con ecólogos y biólogos evolutivos, etc. Ajá. Estuve trabajando en un proyecto que tenía que ver con esto, que se llama direccionamiento de meta en función de estas propiedades de automantención. ¿Ya? Eso es un poco... Ya. ¿Y cosas como modelamiento matemático? Sí, modelamiento Bien. matemático, lo que hacíamos, trabajamos en una teoría, Sergio, que se llamaba con Tomás Veloz, ya que también Ya. era un compañero mío de la U, también conocido por Sí, lo Yasmín. ubico también. Sí. Ah, tú también lo ubicas. Ya. Ujú. Y la idea era estudiar una teoría que se llama teoría de organización química, ¿ya? Que en el fondo tú tienes como estas cosas que son reacciones, ¿no? Y ves qué reacciones son capaces de formar organizaciones, y que son organizaciones, son estos conjuntos autopoieticos. Claro. O sea que a través de las interacciones eran capaces de mantenerse a sí mismos. Perfecto. Generar A través de productos que a una su vez dinámica. son entrada a su propia reacción. Claro, el estudio era como bien estructural, bueno, no entra en detalle porque estamos hablando de cosas, pero básicamente eso es lo que se busca, ¿ya? Claro, sí. Y después uno estudiaba, por ejemplo, cómo esto iba escalando, ¿ya? A nivel evolutivo, por decirlo, a nivel jerárquico. Y lo que uno podía observar ahí, y por eso lo quiero comentar, es como esto mismo que pasaba con la endosimbiosis, o sea, de que tú tenías jerarquías organizacionales que estaban a una complejidad, a un nivel superior, Ujú. en términos de número de, ponte tú, interactuantes, ¿ya? Sí. Y interacciones, que serían reacciones en este caso, ¿ya? Y lo que uno veía era que existía esta contención, o sea, las jerarquías superiores contenían a las jerarquías inferiores, o sea, qué pasaba con la endosimbiosis. Pero también habían como este tipo de cosas que tenían jerarquías similares y podían saltar de un estadio al otro, Ok. ¿ya? Así Ya. como uno lo podría pensar como un ecosistema, ponte tú, así Ujú. que de repente recibe una invasión de, no sé, no sé, por ejemplo, los fío-fío, que son pájaros Una especie nueva que llega. que, Claro. claro, que migran o se van, o sea, o desmigran, como si lo encuentro mal en castellano, pero que van y vienen, ¿ya? Ajá. Y Sí. entonces tenía ahí como estos estadios transitorios donde sí podían ser organizaciones y saltaban, pero lo que mostramos, porque lo que en el fondo después hacíamos era que teníamos estos distintos jerarquías y veíamos las transiciones de las distintas formas evolutivas, ¿ya? A partir de perturbaciones, que sería agregar o quitar interactuantes o Claro. quitar reacciones. Y ahí ves la estabilidad, ahí ves que eso Claro, va a estabilidad, sobrevivir ante claro. un pequeño cambio, que es lo que se necesita para de las pequeña cosas que necesita la autopoiesis, Claro. para que se sostenga. Y lo que notábamos siempre es que el camino evolutivo era hacia estructuras de orden jerárquico superior. Siempre como que trataban de subir en la escala. Ya. Y utilizar a las otras de alguna manera, como Claro. emplearlas, Sí, para no claro. esclavizar, pero sí, como de Sí. utilizar a las otras. Claro. Si Ya, uno lo entonces pone así construyen como... una sobre otra. Y si uno lo pone como en un contexto, igual hace como sentido, ¿no? Porque en el fondo una vez que tú tienes esta base que se produce a sí misma siempre, la vida siempre va a existir, ¿no? Y si tienes esa base que tú puedes utilizarla para ir como aumentando el grado de complejidad, claro. Pero también hay, no sé... Tiene beneficios hacerse más complejo en ese sentido, por eso la evolución prefiere. Ya. Pero parece que ahí también hay como todo un debate que yo no lo conozco tanto, porque no soy ecólogo ni tampoco biólogo evolutivo. Pero recuerdo haber conversado con una amiga que es ecóloga y trabaja con estas interacciones ecología-sociedad, ¿ya? Que se llama Vanessa Weinberger, ella es académica de la mayor en Temuco, ¿ya? Ajá. Y ella me hablaba de que al parecer, claro, en el Cámbrico, parece, en el Cámbrico, hubo
una biodiversidad biológica gigante, o sea, como que una explosión en biodiversidad que sucedió. Pero después, claro, hubieron varias extinciones masivas, creo que ya hasta el momento creo que han habido 5, por lo que entiendo yo. Ya, algo así, sí. Sí. A pesar de que existe mayor complejidad, porque nosotros, por ejemplo, si consideramos al humano, somos un ente bastante complejo en cuanto a nuestra fisionomía, etc. Sí. Estas extinciones masivas han repercutido en la biodiversidad también, o sea, hemos disminuido mucho la cantidad de distintos tipos de individuos que existen. Entonces es como preocupante también, creo. Y pucha, a mí voy a decir una de las cosas que me gustaría haber abarcado en el estudio que no pudimos, pero el tratar de entender ese mecanismo. Claro. Mira qué interesante. Sí. Claro, hay quienes dicen que estamos acercándonos a una nueva extinción masiva con el tema del calentamiento global. Uh-huh. Sí, lo escuché hace un tiempo. Sí, por la temperatura del agua hace que muchas especies ya no van a poder sobrevivir. Claro, los extremófilos, por ejemplo, que son estos bacterias o seres vivos que viven en lugares con condiciones extremas, como ya sea la Antártida o extremo calor como el desierto. Uh-huh. Entonces también está la vulnerabilidad con respecto a las plagas, porque van desapareciendo ciertas especies y van surgiendo otras, y esas pueden ser, ¿cómo se llama?, dañinas si uno las cambia de entorno, como lo que pasó con el COVID, que era un virus que tenía un murciélago y de ahí se traspasó al ser humano y pasó a ser tiene un nombre especial, zoonosis, cuando empiezan este tipo de parasitación al cuerpo humano. Así que yo creo que tenemos que estar preparados un poco para eso y seguir Sí, pero nosotros Se vienen cositas. también hemos intervenido tanto que hacemos propicio eso. Sí, pues, y eso tiene que ver con yo creo fundamentalmente y asiduamente que porque la ciencia no se ha conectado del todo con la sociedad. Y Varela lo decía también, Francisco Varela, el biólogo, que nos volvemos como esta especie de células que son células cancerígenas, psicóticas, porque se desconectan de su entorno y ya no tienen un mecanismo de regulación. Sí. ¿Y quién regula? Crecen La ciencia la regula. Claro. ¿Y quién regula la ciencia? La sociedad la regula. La regulamos también los científicos y deberíamos, claro. Yo creo que por ahí está el camino, y es un camino que se tiene que hacer justamente a través de estas plataformas, incluso los científicos formarse también en temas de comunicación o tener este bagaje respecto a eso para que tampoco los resultados empiecen a salir 20 años después en libros, una vez que se descubrieron. Es como el retardo que tiene la ciencia más o menos. Sí, por lo que hablábamos la otra vez, sí. Claro. Es curioso Desde eso. que una idea comienza hasta que prende son como 20 años, decían. Ah, sí. Claro. No sabía eso. Ahí se vienen cositas un poquito más extensas. Vamos a ir a una breve pausa acá en Vespucio Radio, siempre la dirección correcta en Física en Sintonía, saludando el proyecto 122061 de Fondesit, que como pueden escuchar ahí, nuestra voz de cortina lo dice de manera mucho más 122065. Aquí le damos un carácter más humano. También recordar seguirnos, primero, esto no es complicado, en Facebook, en Instagram, también Vespucio Radio en Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Como ya lo hemos dicho anteriormente, no nos gusta Twitter, no nos gusta la pelea vacía, nos gusta compartir, nos gusta la buena onda. Así que una breve pausa y ya volvemos. Estás en Vespucio Radio, con Física en Sintonía. Estamos de vuelta acá en Vespucio Radio en Física en Sintonía junto a Yasmin Navarrete, Sergio Davis y nuestro invitado, el destacado físico Pedro Maldonado. Como para ir cerrando, bueno, ¿dónde estábamos? Ustedes me ayudarán acá. Estamos hablando en particular de lo importante de la involucración
más contextual, ¿no es cierto?, al momento de generar ciencia. Claro. Y ahora, Sí, y la importancia de ir comunicando esos avances más rápido respecto a ese tiempo que pasaba entre que nace una idea y empieza a florecer. Exacto. Claro, porque al final uno pareciera ir viendo que avanza mucho más rápido, como lo decíamos al principio con la tecnología, que fue como que a alguien se le ocurrió y como que los desarrollos hoy día son mucho más rápidos. A lo mejor, claro, por ejemplo, yéndonos al caso de la inteligencia artificial, quizás es cierto que los desarrollos llevan años, décadas, y Exacto. los estamos empezando a ver ahora de una forma mucho más abrumadora, entonces nos da la impresión de que en realidad sí fuera más rápido, pero quizás el primer día que se empezó a investigar sobre esto tiene que haber sido hace mucho tiempo. De hecho, lo fue. Sí, así es. Los años 50, el tema de la inteligencia artificial. Claro, redes neuronales en los 80, 90 y ahora 2020 recién tenemos tecnología que depende de eso. La siguiente generación de teléfonos va a ser muy dependiente de las redes y de los modelos de lenguaje y esas cosas que hemos hablado ya. Claro, va a ser mucho más intuitiva, se va a manejar con los biorritmos o los signos de las personas con respecto a la voz, con respecto al calor, con respecto a una serie de patrones electrofisiológicos. Entonces ya quizás no va a ser necesaria el hecho de escribir algo, sino que uno lo pronuncie y ya está, y te colabora con esas tareas automáticas. O peor aún, que uno lo piense. Claro, peor aún que uno lo piense. Ahí está el tema de los neuroderechos también, porque justamente tus señales eléctricas ya pueden ser traducidas como en la película Strange Days. Exactamente. Y lo otro que es como bien preponderante, que yo leí también el otro día en un artículo, parece, que habla de el sesgo de opinión que tienen las IA, ¿no? Que son muy, digamos, occidentalizadas, por decirlo, o sea, muy en opinión y cosmovisión de un hombre caucásico estadounidense, literalmente un hombre blanco. Hombre blanco desarrollado, nos falta. Claro, no, o sea, mostraron ahí en el estudio, mostraban el sesgo, digamos, de opinión respecto a un montón de cosas, sobre todo respecto a la parte, como a la cosmovisión musulmán, etc. Entonces, eso, claro, si tú lo veis un poco, está... Bueno, yo no sé, Europa, por ejemplo, está muy en este carril de la decolonización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos invierten mucha plata en, no sé, becar a gente acá de Sudamérica para llevarla allá para como sanar esta deuda histórica que tienen. Pero me imagino que, claro, esta cuestión de la inteligencia artificial todavía está con ese sesgo de cosmovisión, ¿no? Que es como muy preponderante. Entonces, es una de las cosas que criticaban un poco respecto a las inteligencias artificiales. Claro, que es un reflejo de los datos que se tienen. O sea, si uno ve toda la internet tiene un sesgo gigantesco. Toda la internet que está escrita en inglés, por lo menos, tiene un sesgo gigantesco hacia un sector y un género y un nivel, etc. Claro. Los chinos quieren hacer sus propios modelos de lenguaje, decían el otro día. Wow. Porque tienen su propia cultura y sus cosas y no quieren alimentarlos con la cosa de Occidente. De hecho, están restringidas las redes sociales que vienen de estos países, de Estados Unidos, occidentales. Tienen sus propias redes sociales. Y hay como una red social parecida al Twitter que te puede evaluar como buen ciudadano. Y estás acumulando puntos para ser como tratar de ser el mejor ciudadano. Y te dan como regalías sociales y cosas de esa índole. Pero eso es totalmente una distopía. Así, justo ahí, el mundo feliz o 1984. Claro. Sí, como que al final yo me acuerdo cuando los primeros días de la pandemia, a principios de marzo, y un amigo me decía, esto es como una novela de Lovecraft, no sé, era como ver había un relato ficticio que ya lo pudiste haber leído antes. Era como estamos en una novela. Así como, exacto, era como que uno estaba viviendo esto de ¿cómo se llama la de Krypton? La amenaza de Andrómeda. Que también era como de un virus, super virus.
Claro, no sé, hace mucho rato. Oye, se nos está yendo el tiempo, chicos. Pedro, primero que nada, darte muchas gracias. Cuéntanos un poco antes de cerrar sobre Fundación Reparemos. Bueno, ¿Qué aprovecho. actividades están desarrollando? Sí, por favor, disponga. Muchas gracias por el espacio, nuevamente. Bueno, lo que pasa es que, primero contextualizar bien cortito, dado lo que estuvimos hablando en el bloque anterior. Justamente la fundación tiene esta como función de generar cosas que involucren a la comunidad, ¿ya? O sea, la idea de la fundación es esto de armar una respuesta a las necesidades comunitarias, de vincularse entre ellas y de satisfacer una necesidad que a lo mejor muy económicamente hablando, de nuestro modelo de producción no está siendo visibilizada, ¿verdad? Generalmente el modelo económico busca un profit muy fuerte, ¿ya? Y por ende la obsolescencia programada es uno de sus nortes a trabajar, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con esta fundación es un poco contrastar eso, porque uno, claro, tiene preponderancia a nivel de sostenibilidad, ¿ya? Pero también más allá de buscar esta cosa como que es el derecho a reparar y que uno tiene derecho a mantener sus propias cosas y también educar un poco a la gente en sostenibilidad, es este afán de formar un tejido comunitario en torno a algo, ya sea en este caso reparar, pero también la idea de compartir y relacionarnos entre nosotros, conocernos, etc. ¿Ya? Eso también es muy preponderante y está muy en boga. De hecho, hace muy poquito me aceptaron un artículo que estamos escribiendo con una gente, lo aprovecho de contar porque recibí recién la noticia, estoy muy feliz, Muy bien. que estamos haciendo justamente este levantamiento, porque los estudios, yo estoy trabajando con una psicóloga cualitativa, y una chica de comunicaciones que hace el estudio cuantitativo, y estamos haciendo el levantamiento de los motivos y las motivaciones, por qué la gente como que está enganchando en esto, porque al parecer como que a nivel de sociedad estamos en esta tendencia de bajarnos un poco de este carro tan estructurado, de esta economía, de esta individualización, a estos contextos más de resiliencia hacia esta tendencia. Entonces vamos a hacer este levantamiento y voy a tratar de replicar este modelo en otros lugares. Ese es como los invito, hacemos una sesión. Tenemos de hecho una sesión en el GAM el próximo sábado 8. No sé si esto va a estar arriba. Antes de va a estar un poco después, pero espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si no, hay uno el 15, ¿ya? El 15 de junio, en la Avenida La Paz 482, de 13 a 19 horas. Ahí pueden ir, van a darse un taller de reparación electrónica también, que va a dar un amigo mío, Lucas, que también es parte de la fundación, y la sesión de reparación como tal, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados, se pasa bien, tomamos cafecito, nos reímos y de todo. Es bien entretenido, como bien comunitario. Bueno, y también si quieren ir viendo ya según la fecha y todo, actividades que se vengan, pueden seguir @reparemos en Instagram, y ahí van a estar saliendo también las noticias de lo que están haciendo, dónde, cuándo, cómo inscribirse o llegar nomás. Toda esa información la van a encontrar ahí en @reparemos en Instagram. Interesante trabajo que está haciendo Pedro. Pedro, te damos las gracias por haber participado en este episodio de Física en Sintonía. Como siempre, se agradece todos los contenidos, todo lo nuevo, lo aprendido, lo reforzado también. Sergio, Yasmín, ahí siempre a tiro de cañón. Así que muchas gracias. Saludamos de nuevo al proyecto 1220651 de Sergio David Fondesit. También recuerden seguir, aparte de @reparemos en Instagram, también Esto No Es Complicado en Facebook y en Instagram, y también Vespucio Radio. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los contenidos de Vespucio Radio en vespucio.online, también en Spotify, cuando quieran, donde quieran. Será hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Chau. Gracias. Muchas gracias, Yasmín, Sergio y Utsu por la invitación. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.